Hoy 18 de febrero del 2021 les saludamos desde la Asociación Gente para Servir y les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer la Epístola de los Hebreos capítulo 13, el libro de Éxodo capítulos 18 y 19 y Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, Éxodo 18 y 19 y Hebreos capítulo 13. El libro de Éxodo nos está narrando el paso del pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí. El nombre que le dio la Biblia, Septuaginta, o la versión de los 70, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, le dio el nombre de Éxodo porque el libro está narrando la salida del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Originalmente el libro del Éxodo, pues en el canon hebreo, tiene el nombre de Shemaim, algo así como los nombres, que es la primera palabra que tiene el inicio del libro del Éxodo. En el capítulo 18 y 19, pues llegan al punto central del Éxodo y digámoslo geográficamente se convertiría en el lugar más importante y determinante de lo que iba a ser la fe del pueblo judío en adelante, y es la llegada al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí es donde el Señor le entregaría a Moisés la ley, donde el Señor le entregaría a Moisés los mandamientos. Allí, previo a la llegada a Sinaí, Moisés se encuentra con su suegro Jetro y este le va a dar unas instrucciones muy importantes que más adelante en el Nuevo Testamento, en la institución y en la organización de la iglesia, va a ser un consejo que va a ser tenido, y es colocar ancianos que ayuden en la labor que está haciendo Moisés como guía, como pastor del pueblo, que así también se habla de Moisés como pastor que llevaba las ovejas a través del desierto. En el capítulo 19, cuando estamos en el Sinaí, y quiero tomar un versículo que es muy importante y con eso va la meditación de esta mañana. El capítulo 19, versículo 5, dice, aquí está planteando un pacto condicional. Cuando hablamos de un pacto condicional es que es un pacto pues que necesita de unas condiciones para que se cumpla. Y le dice el Señor al pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Quiere decir que este beneficio que va a explicar aquí la Biblia tiene dos condiciones iniciales, y es oír su voz y guardar su pacto. O sea que si el pueblo de Israel oye las palabras de este pacto y lo guarda en su corazón, entonces serán, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí hay una condición, y si se cumple esa condición, pues el pueblo iba a tener esta bendición. ¿Cuál bendición? De ser una nación, un especial tesoro, de ser un reino de sacerdotes y de ser una gente santa. Pónganle mucho cuidado a eso, y ojalá los que tienen su Biblia ahí puedan seguir la lectura. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cambia la condición. Porque si bien en el Sinaí, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, le dice: si oye mi voz y si guarda mi pacto. En los creyentes en Cristo Jesús, asumimos que la fe, por la gracia del Señor y por la medida de fe que hemos recibido, somos salvos por medio de la fe y hemos ingresado a un nuevo pacto. El Señor no es que haya anulado el antiguo pacto, un antiguo pacto que tenía un símbolo de sangre,
que era la sangre no solo del sacrificio pascual y el sacrificio pues de los corderos, sino que en el mismo cuerpo de los israelitas estaba una señal del pacto que era la circuncisión. Ya en el nuevo pacto en Jesucristo, la sangre que él vertió en la cruz del Calvario es lo que sella ese pacto, esa es la señal del pacto. Por eso, pues en el Nuevo Testamento no se habla del rigor del cumplimiento, de la observancia de los preceptos del Antiguo Testamento. A propósito, hay que distinguir lo que es un precepto, un mandamiento, lo que es una instrucción. eh, para poder entender qué es lo que el Señor Jesucristo ha dado cumplimiento, que se cumple en él. El caso es que cuando nosotros ingresamos al nuevo pacto por la fe, conforme a la gracia de Jesús que obró en nosotros, ya Primera de Pedro 2.9 ya no habla que si nosotros hacemos esto, entonces seremos esto. Pablo en el 2.9 está diciendo que nosotros ya somos, y ya somos porque nuestro gran sumo sacerdote, como lo viene narrando el libro de Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote pasó el velo, nuestro gran sumo sacerdote abrió el camino que estaba, digámoslo así, que estaba cerrado, acceso directo al Padre, y ese gran sumo sacerdote nos dice que nosotros ya somos un linaje escogido, que nosotros ya somos un real sacerdocio y que nosotros ya somos una nación santa. Estoy en primera de Pedro 2.9 comparándolo con Números capítulo 18, que fue el que acabé, perdón, Éxodo capítulo 19:5. Y aquí dice de que nosotros ya somos, por ejemplo, en Éxodo dice especial tesoro, aquí nos habla de un linaje escogido. En Éxodo dice reino de sacerdotes, en Pedro nos dice real sacerdocio, en Éxodo nos dice gente santa, en Pedro nos está diciendo nación santa. Ya somos, no tenemos ya que oír y guardar, porque ese oír y guardar ya se cumplió en la persona de Jesús, y al nosotros creer, aceptar, recibir, habernos arrepentido de nuestros pecados, aceptar su perdón, hemos entrado en ese pacto, nuevo pacto que se hace en el Señor Jesucristo. Por eso se habla de un nuevo testamento, se habla de un nuevo pacto. Hebreos habla mucho de un antiguo y de un nuevo pacto. Y dice, pero aquí Pedro le agrega un elemento más a nosotros y dice, pueblo adquirido por Dios. Fuimos un pueblo adquirido por su sangre, fuimos redimidos por su sangre, fuimos rescatados por su sangre. Ahora, según el antiguo pacto, yo debía hacer algo para tener un beneficio, para tener una bendición. Según el nuevo pacto, yo creo lo que alguien ya hizo, ¿sí? Yo creo la obra que Jesús hizo, la acepto, la reconozco, me sujeto a mi Señor Jesús, y esto me hace ser un linaje escogido, ser un real sacerdocio, ser una nación santa, un pueblo adquirido. Y dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento era hacer para llegar a ser, ¿sí? O sea, para llegar a ser. En el Nuevo Testamento es lo que yo soy, me va a permitir a mí descubrir mi hacer. ¿Y cuál es mi hacer? Anunciar las virtudes de aquel. Yo anuncio las virtudes, ese es el hacer, porque yo ya soy un linaje escogido, un real sacerdote, nación santa y un pueblo adquirido. En cambio, en el Antiguo Testamento debían hacer una cantidad y cumplir una cantidad de observancias rigurosas para lograr llegar a ser. Es como lo que le pasa a la sociedad. La sociedad cree que su ser, que lo que él es, lo determina lo que hace y lo que tiene. La sociedad de hoy en día nos dice, haz esto, ten esto y esto determinará lo que tú eres. ¿Qué me está planteando Pedro? Tú ya eres, tú eres una nación santa, tú eres un linaje escogido, tú eres un pueblo adquirido. Y cuando entiendes lo que eres, vas a descubrir qué vas a hacer.
tiene sentido lo que haces. Por eso el cristianismo ha tenido, creo yo, confusiones, y es que también tomamos el cristianismo de manera dogmática y nos empezamos a regir por una cantidad de, digámoslo así, de observancias también de leyes y de mandatos, buscando ser. Pero cuando yo me identifico como hijo de Dios, como heredero de Dios, coheredero con Cristo, porque me he arrepentido de mis pecados, porque he decidido menguar para que Él crezca, porque he procurado mi intimidad, mi relación con Jesucristo, porque he estrechado mi corazón al de Él. A mí me dirige la ley del Espíritu de gracia, y ese Espíritu me permite entender que soy hijo, coheredero, amado de Dios, que soy parte del pacto del Señor, y eso va a determinar lo que yo hago. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 3 y la Biblia, y como hemos estudiado y repetido un sinnúmero de veces, la Biblia nos permite ver cómo llevarnos a una dimensión espiritual, pero también nos permite aterrizar a nosotros en la cotidianidad. Listo, hay un principio eterno, pero ese principio eterno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? O sea, estamos en este mundo y tenemos y debemos vivir la vida en el Señor, la vida del Espíritu en este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Porque no nos podemos quedar en un templo, en un monte, levantando las manos, adorando solo al Señor. ¿Y qué hay con la vida? ¿Qué hay con la cotidianidad? ¿Qué hay con el salir, con el entrar, con el... tenemos que trabajar, tenemos relaciones interpersonales, estamos interactuando constantemente. ¿Qué hay de eso? En la práctica, el saber que yo soy un linaje escogido, el saber que yo soy un real sacerdote, el saber que yo soy una nación santa, el saber que fui adquirido por el Señor, me lleva a anunciarlo. ¿Cómo lo voy a anunciar? Hebreos 13, en un título que le colocan los agiógrafos, dice deberes cristianos. Un cristiano, ¿quién es? Un cristiano es quien sabe que fue adquirido. Un cristiano sabe que es quien sabe que es una nación santa. Es quien sabe que es un real sacerdocio. Es quien sabe que es un linaje escogido. Y ojo con esto, el cristiano es aquel que se identifica con el Mesías, con Jesús el Salvador, el ungido del Señor. Eso es un cristiano. O sea que se identifica con su personalidad, con su carácter, con la obra que él hizo, con la misión que él cumplió. O sea que conoce a Jesús, camina con Jesús, entiende al Jesús, no solo al Jesús histórico, al Jesús Dios hecho hombre, el que estuvo en medio de nosotros, el grande Manuel, el principio y el fin de todas las cosas. Ahora, entendiendo lo que yo soy, tiene sentido lo que yo voy a hacer y empieza a darme una lista final el escritor de Hebreos y se van a dar cuenta que hay algunas expresiones que se repiten en el libro del Deuteronomio. Entonces dice, permanezca el amor fraternal. Estas tres cosas van ligadas. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto es una idea muy judía. Los judíos creían que al hospedar a alguien, literalmente estaban hospedando ángeles. Por eso en la celebración de los tabernáculos, una de sus tradiciones es que en los tabernáculos reciben huéspedes, los uspicing, y esos uspicing ellos lo reciben en la Sukkot, que es la tienda que arman en la fiesta de los tabernáculos, y ellos consideran que están hospedando ángeles, que literalmente es una bendición hospedar. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y el tercero, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y acordaos de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ojo, aquí nos está hablando de un amor fraternal, de hospedar y de acordarme de los presos. Pero acordarme de los presos no es solo pensar en ellos, es si yo experimento y debo sentir lo que ellos sienten, pues cómo puedo ayudarles. Hay ministerios,
admirables y que es un llamado extraordinario que está con los presos, con los enfermos en los hospitales y que también atienden personas pues en condiciones de vulnerabilidad. Como cristianos estamos llamados a hacer eso, a amar fraternalmente como hermanos, a ser hospedadores. Bueno, ahora sabemos que hay unas situaciones, unas condiciones de seguridad delicadas, pero por lo menos hospedar la familia, los hermanos en la fe. Obviamente quien viene bajo mi techo se ajustará pues, al estilo de vida, porque mi casa es una casa de oración y una casa de perdición, y se ajustará al modo de vida que yo tengo, pero estoy llamado a ofrecer y a ser hospitalario. Dice la Biblia entonces también como deberes cristianos, como más bien tomando la palabra que dice Pedro, como anuncio de las virtudes. ¿Cómo anunciar las virtudes? El Señor es fraternal, el Señor se acuerda de los presos, el Señor ampara a los necesitados. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, muchas cosas se dicen de este versículo del lecho sin mancilla, pero en el contexto del versículo literalmente es la fornicación y el adulterio. La mancilla es, o mancillar el lecho es mancharlo. ¿Cómo lo mancho? Con las mentiras. ¿Cómo lo mancho? Con los engaños. ¿Cómo lo mancho? Con la infidelidad. ¿Cómo lo mancho? Con el adulterio. Y dice el Señor, tu matrimonio debe ser honroso y no puede haber ni una mancha en tu lecho. Eh, eh, Cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad, es manchar es el lecho sagrado que es el espacio para el matrimonio. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El avaro es el que acapara, el avaro es el que quiere pues tenerlo todo. Por eso el avaro siempre se queja. Esto es tan común. La gente se queja de su condición. La gente, aunque vive bien, come bien, vive en un buen lugar, tiene un buen carro, eh, cena en restaurantes caros, pero cuando se habla con mucha gente se queja que la situación está muy dura, que no me alcanza. Y muchas personas creen que quejándose es la manera de blindarse para que no les pidan, ¿sí? O es la manera de blindarse para no cumplir deberes cristianos, como ayudar a los padres, honrar a los padres, ayudar al necesitado, y darle al que le pida. Entonces hay un lenguaje en las personas muchas veces y es de queja y en la queja no hay gratitud. Y aquí dice, dejemos las costumbres de avaricia y estemos contentos con lo que tenemos ahora. La Biblia nos demanda que seamos buenos administradores, pero no que nos blindemos bajo una queja para negar el cumplimiento de deberes cristianos, ¿sí? Entonces a veces creemos que quejarnos, que la situación, se los digo, yo he conocido gente con muchísimo dinero, muchísimo, que le sobra, que no le cabe literalmente ni en los bolsillos. Y siempre escuché de sus labios quejas, que la situación era muy difícil, que esto está muy duro, y teniéndolo todo. Y es como un lenguaje como para que, no sé, o sea, no sé cuál es la pretensión. Creo yo que tiene que ver con la avaricia, con amarrar, con guardar, con no compartir. Y hay algo que nos enseña la Biblia. Quien es bendecido, bendice a otros. Quien disfruta de la bendición y provisión de Dios, bendice a otros. El avaro no paga con justicia. El avaro no reconoce las labores de los que le rodean. El avaro, así, generalmente el avaro paga malos sueldos, es injusto en sus salarios. Todo es como para acá y nada hacia allá. Y aquí la Biblia nos está advirtiendo, porque en medio de los cristianos ha habido avaricia. ¿Qué nos aconseja? Estemos contentos con lo que tenemos porque el Señor es el que nos sustenta y nos ayuda. El versículo 7 y el 17 dice, acordaos de vuestros pastores. Bueno, la palabra original que tradujeron aquí como pastores no es pastores.
la palabra original es dirigentes. Esa es la palabra, digamos, en una traducción, porque no son poimen, que es pastores, sino la que tiene que ver con los que guían, ¿sí? Dice así, los que dirigen, los que os guían. Y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí nos deja muy claro la referencia respecto a aquellos que nos dirigen o nos guían en la fe. Y ojo, ¿qué hay que considerar en ellos? Su conducta, el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que yo debo considerar ese resultado de su conducta. Y si el resultado de su conducta es bueno, pues yo voy a imitar su fe. Pero si el resultado de su conducta no es bueno, yo no tengo por qué imitar su fe. ¿Sí? Acordaos, tengámoslos presentes. Aquellos que nos hablan la palabra de Dios, aquellos que nos orientan en la palabra de Dios. Pero ojo, ellos nos pueden estar orientando, pero ¿qué debemos nosotros considerar? ¿Cuál es el resultado de su conducta? Si su conducta es coherente con la enseñanza, ¿qué debo hacer yo? Imitar su fe, no imitar su estilo, sus estilos, no imitar sus dichos, no, es imitar su fe. Si yo veo que él se conduce con fe coherente a lo que enseña, eso es lo que yo voy a imitar. Y en el 17 dice, eh, 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores o a vuestros guías o dirigentes, así es la palabra más literal, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas y aquí hay una condición. Yo sé que en muchas denominaciones se le hace un fuerte énfasis a la obediencia y a la sujeción a las autoridades. Yo pienso, en lo que he estudiado, que cuando hay tanto énfasis en la autoridad, en el obedecer, en sujetarse, es porque hay fallos en la autoridad. La autoridad que sabe que ha sido, y además la autoridad representativa de Dios es una autoridad que se representa en el servicio y en el buen testimonio. Buen testimonio y en el servicio, porque la marca indeleble de aquel que ama es el servicio. Y aquel que ama muestra la marca indeleble de Jesucristo en su corazón. Y dice, yo estoy llamado a obedecer, a sujetarme a mis guías, pero ojo, también nos permite ver algo. ¿Por qué? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. O sea, yo acato, yo sigo la dirección de un guía en la fe, pero que está haciendo que por mí, está velando por mi alma. Yo sé que Él vela por mi alma y Él va a dar cuentas de mi alma. Y yo sé que Él ha de hacerlo con alegría y no quejándose. Entonces, aquí yo les exhorto algo. Eh, Hay que tener en cuenta quién le pastorea en su iglesia, en su ministerio, quién le pastorea. La verdad, a mí no me pastorea cuando yo me conecto a una simple reunión, predicación, cuando yo veo, escucho audios, predicaciones de muchos pastores. Ellos están predicando y seguramente están instruyendo a su congregación. Pero es muy importante saber quién me está pastoreando, quién ora por mí, quién me orienta, quién me aconseja. Y debo evaluar su conducta, lo tengo que hacer. Y debo imitar su fe. Y debo también entender que si Él está velando por mi alma, entiendo que si Él intercede por mí, entiendo que Dios a través de Él me va a orientar en este camino hacia la madurez porque ha de llegar el momento, si entiendo que yo soy real sacerdocio, que yo también voy a guiar a otros. Y que cuando Dios me permita o me llame o me forme para que guíe a otros, yo también debo velar por las almas de aquellos a los que Dios me permite guiar. Yo también estoy llamado a dar cuentas por las almas a las cuales Dios me permite guiar y yo debo hacerlo con alegría y yo debo hacerlo sin quejarme y debo dar un resultado de mi conducta para que ellos puedan ser inspirados a imitar la fe que ven en mí. Por eso, claro, la Biblia nos exhorta a que acatemos, a que sigamos dirección, a que tengamos respeto hacia los guías, pero también hay unas condiciones.
Si esos guías yo sé que no son coherentes, no velan por mi alma o se quejan de mi alma o constantemente veo más bien como una extorsión de mi alma, sencillo. Yo no tengo que sujetarme sino al pastor de los pastores, el megapastor, como dice la Biblia, hablando del Señor Jesucristo. El principal pastor, el megapastor es el Señor Jesucristo. Y cuando yo estoy sujeto a Él, tenga la certeza que cuando cada uno de nosotros nos sujetamos a Él como pastor, el Señor nos colocará instrumentos que nos van a orientar y a guiar también para que nosotros en su momento podamos orientar y guiar a otros. Dice el versículo 8 de Hebreos, quise coger el 7 y el 17 para dejar ese punto listo. Bueno, vamos al 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y aquí viene también, quien vela por mi alma, pues seguramente me va a orientar en la fe, porque yo como pastor estoy llamado a interceder y a recibir la dirección de Dios para orientar, digámoslo así, las ovejas. Pero aquí también dice, tengan mucho cuidado de llevarse de diversas doctrinas y extrañas. ¿Yo cómo puedo discernir una doctrina diversa y extraña? Y aquí me da un indicador. Es que es bueno afirmar el corazón con la gracia y yo debo tener claridad de la gracia, todo lo que no sea movido en la gracia divina. Y la gracia divina tiene que ver no solo con un don inmerecido, también, y así se habla de las gracias divinas, los carismas del Señor a través de su Espíritu. Yo afirmo mi corazón al comprender que todo lo he recibido, que todo ha venido a mis manos, no por mis méritos, sino por el amor eterno del Señor. Y dice, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, y más en estos tiempos, donde muchas personas pueden y prolifera, como advertía el Señor Jesús, falsos cristos, falsos ungidos. Están engañando. Por eso debemos, y todo esto se fundamenta en una relación personal, estrecha, directa y continua de cada uno de nosotros con el Señor Jesucristo. Y así seremos guiados por su espíritu. Y a la hora de ir a la escritura podremos comprenderla de mejor manera. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, pero ahí quedan otros consejos que nos da el escritor de Hebreos de cómo podemos nosotros anunciar las obras de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos tomó, cómo nosotros al ser ese linaje, ese sacerdocio, esa nación santa, estamos llamados también a manifestar ese don maravilloso de ser llamados el pueblo adquirido por el Señor. Entreguémosle este día al Señor en oración, pidámosle que nos dirija, pidámosle que agudice nuestros sentidos, pidámosle que nos permita discernir y conocerlo, pidámosle que se haga presente en este momento en nuestro corazón, pidámosle que nos convenza de lo que somos y dígale en oración, yo soy un pueblo adquirido por tu sangre preciosa. Soy una nación santa porque me apartaste. Soy un real sacerdocio. Estoy llamado a ejercer un sacerdocio en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi estudio. Y soy, Señor, un linaje escogido. Y al entender mi identidad como tu hijo, también tengo un llamado a anunciar tus virtudes en la cotidianidad. Estoy llamado a anunciar tus virtudes, Señor, en mis actitudes, en mis conductas, en mis comportamientos. Yo te entrego, Señor, este día y te pido que hoy me dejes caminar de tu mano, pleno de tu espíritu, que donde quiera que esté hoy, yo sea el olor fragante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que me permitas poner mi mirada, mis ojos en ti, como el autor y el consumador de la fe, y que me permitas, Dios Todopoderoso, con gratitud, con alegría, con esperanza, hacer lo que debo hacer,
con toda diligencia. No me permitas enredar en cosas que son vanas, porque a veces hay discusiones que son vanas, Señor, aún aparentemente espirituales. Permíteme ser pragmático en la obediencia a tu palabra. Señor, permíteme ser coherente a lo que tú estás haciendo en mí. Si a alguno es falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios. Y pídale también al Señor que aumente la medida ante su fe, para que el oír de su palabra venga acompañado de la fe. Dígale, Señor, hoy te pido que me ayudes a afirmar mi corazón con tu gracia, no con vianda, Señor, sino con tu gracia. Permíteme, Dios Todopoderoso, caminar de tu mano y glorificarte. Te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos que están escuchando esta meditación. Acércalos a ti, acércalos a ti. Guarda sus almas, Señor. Sigue velando por sus almas y permíteles ver en este día tu poder y tu gloria. Te pido que nos guardes, pídale al Señor, guárdanos de todo mal, peligro, guárdanos de caer en cualquier tipo de tentación, que el maligno no nos dañe, Señor. Guárdanos de las malas intenciones, de los planes, de los engaños, de la corrupción y de la violencia que nos rodea. Blíndanos, Señor. Agudiza nuestros sentidos también para guardarnos, para percibir los peligros. Danos la sensatez y la prudencia para cuidarnos incluso de con quién hablamos, qué hablamos y cuándo lo hablamos. Permite que nuestras palabras más bien estén sazonadas de tu verdad. Toda la gloria es tuya, Señor, de nosotros tu bendición. Y te agradecemos que nos hayas enseñado una vez más y nos hayas permitido, Señor, caminar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.